¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a arrancar con nuestro análisis premercado para el micro Nasdaq 100. Hoy, 6 de enero, vamos a desglosar el panorama de una manera muy estructurada, ¿ok? Vamos a ver qué nos dice el contexto fundamental y cómo se ve eso reflejado en la acción del precio, directamente en el gráfico. Bueno, y como siempre, todo este análisis, tanto técnico como fundamental, está desarrollado bajo una metodología muy probada, que es el método POC Trader X. Esto nos da una perspectiva, digamos, clara y muy profesional del mercado. Perfecto. Antes de meternos de lleno, es fundamental que recordemos algo. Todo lo que vamos a ver aquí es con fines educativos 100%. Esto, para nada, es una recomendación de inversión. Hay que recordar siempre que operar en los mercados financieros tiene un riesgo importante. Y al final del día, cada quien es responsable de sus propias decisiones. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué vamos a revisar hoy? Va a ser muy sencillo y muy directo. Primero, el contexto fundamental. Después, nos vamos al análisis técnico para encontrar esas zonas clave. Con eso en mano vamos a construir dos hipótesis de trabajo, una alcista y una bajista. Y cerramos con la recomendación estratégica, así de claro. Venga pues, empecemos con la primera parte, el contexto fundamental. Miren, antes de siquiera ver un gráfico, es absolutamente clave entender qué está pasando en el mercado, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento general? Y sobre todo, ¿qué noticias o qué eventos podrían mover los precios el día de hoy? Ok, para hoy tenemos tres cosas en el radar. La primera, y la más importante, es el dato del PMI de servicios. Ojo, esto es a las 9:45 de la mañana, hora del este. ¿Por qué es tan relevante? Porque un dato fuerte podría darle más gasolina a la idea de que la economía va bien, lo que le gusta al mercado. Segundo punto, el sector tecnológico. Viene un poco mixto después del CES. Esto nos dice que el mercado no está comprando todo, sino que está escogiendo con pinzas. Y tercero, un tema geopolítico, la tensión en Venezuela. Esto está haciendo que el sector energético se ponga fuerte. ¿Y qué pasa? Que podría estar jalando dinero que de otra forma iría a la tecnología. Es una posible rotación que hay que tener en la mira. Muy bien, ya tenemos el panorama general. Ahora sí, vamos a lo que nos gusta, el gráfico. Vamos a ver cómo toda esa historia fundamental se traduce en la acción del precio. Porque al final, el gráfico nos cuenta su propia historia. Y hoy parece ser una muy específica. Y aquí lo tenemos. Lo que salta a la vista, ¿verdad? Es esta estructura, esta especie de escalera alcista que ha venido formando el precio. Vean cómo ha ido subiendo escalón tras escalón. Y justo ahora, ¿dónde estamos? Estamos consolidando, como si estuviera tomando aire, justo ahí, pegadito a los máximos de la sesión. Es una zona de compresión muy interesante. Ok, con esa estructura alcista tan clara, el siguiente paso lógico es definir el terreno de juego. Hay que marcar nuestras zonas clave. Es aquí, en estos niveles, donde se va a librar la batalla principal del día, entre los compradores y los vendedores. Vamos a definirlas. Por arriba, el techo, la resistencia. Está muy clara. Es esa zona entre los 25,617,50 y los 25,620. Esa es la barrera a vencer. Ahora por abajo tenemos un primer piso, un soporte inmediato en 25,603,25. Y un poquito más abajo, un soporte ya estructural más sólido, allá por los 25,575. Esa es nuestra área de trabajo. Perfecto. Con nuestras zonas ya marcadas, vamos a construir nuestro primer plan de acción. ¿Qué pasaría si los compradores ganan la batalla? Esta es nuestra hipótesis alcista, que básicamente contempla una ruptura de ese techo y una continuación de la tendencia que ya traemos. ¿Y cómo se vería esto en la práctica? Paso a paso. Primero, el detonante. Necesitamos ver una ruptura clara y ojalá con volumen por encima de los 25,620. Segundo, la confirmación. No nos adelantamos, esperamos a que una vela de 5 minutos cierre por encima de esa zona. Si eso se da, ¿hacia dónde podríamos ir? Los objetivos estarían en 25,650 y potencialmente 25,680. Y claro, ¿dónde nos protegemos? El stop loss iría debajo del último escaloncito alcista, por ahí de los 25,595. Ahora, ¿por qué pensar en este escenario? Bueno, la lógica es bastante directa. Simplemente estaríamos operando a favor de la corriente. La tendencia principal es alcista y la estructura que vemos en el gráfico también lo es. La idea es que si el dato del PMI no sale desastroso, la pura inercia del mercado debería ser suficiente para empujar y romper ese techo. Pero aquí viene lo importante. Un trader profesional nunca se casa con una sola idea. Siempre tenemos un plan B. Así que vamos a ver el escenario contrario, nuestra hipótesis bajista. ¿Qué pasa si el precio llega a ese techo y simplemente no puede?
El plan bajista se activaría así. El detonante, ver que el precio es incapaz de superar la zona de los 25,620 y que en vez de eso pierde el primer soporte, el de 25,603. La confirmación vendría si rompe el siguiente nivelito, en 25,590. Si todo eso pasa, nuestro objetivo sería un regreso a esa zona de soporte estructural, abajo, en 25,575. En este caso, el stop de protección iría por encima de los máximos, por ahí de 25,625. ¿Y cuál es la lógica detrás de esta idea? Pues volvemos a los fundamentales que vimos al principio. Imaginen que el dato del PMI sale mal, o que de repente vemos que el dinero empieza a moverse con fuerza hacia el sector de energía. Eso podría ser la excusa perfecta para que muchos decidan tomar sus ganancias aquí arriba, en máximos. Y eso podría iniciar una corrección. Bien, entonces ya tenemos los dos planes sobre la mesa, el plan A y el plan B. La pregunta del millón es, ¿cómo actuamos? Y aquí es donde la estrategia, la paciencia y la disciplina de verdad entran en juego. Y el consejo clave para hoy es este: paciencia. No hay que anticiparse al rompimiento. ¿Por qué? Porque hacerlo es la forma más fácil de caer en lo que se conoce como una trampa de toros. Sí, la estructura es alcista, nos favorece, pero estamos apretados justo antes de una noticia importante. La volatilidad puede ser errática. Así que la recomendación más sensata es esperar. Esperar a que el mercado hable después del dato de las 9:45. Así que con estos dos escenarios bien claros en mente, la pregunta que queda en el aire para la sesión de hoy es: ¿qué hará el dato de las 9:45? ¿Será el empujón final que valide toda esta estructura alcista? ¿O por el contrario, será el detonante para un fallo en máximos y el inicio de una corrección? Estar listos para ambos escenarios, eso es lo que define a un operador disciplinado. Para continuar profundizando con análisis de este tipo y sobre todo para seguir desarrollando esa mentalidad disciplinada, los invitamos a seguirnos en nuestros canales. Mantengan el enfoque y por favor operen siempre con un plan claro. Nos vemos en el mercado.